¿Qué está pasando en Portuguesa? En días recientes, Ecoanalítica publicó estudios donde tiene proyecciones que indican que en el estado de Portuguesa la economía puede crecer este año hasta un 10%. ¿Qué está pasando allí desde el punto de vista económico? Tengo en línea a Asdrúbal Oliveros, economista y socio director de Ecoanalítica. Buenos días y bienvenido, Asdrúbal. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Buenos días, Shirley, un placer y de verdad también encantado de estar en tu programa y un saludo a todas las personas que hasta ahora nos escuchan. Por favor. Bueno, ¿qué ocurre en Portuguesa, no? Con respecto, sobre todo la comparación con otros estados del país. ¿Qué está ocurriendo allí que, bueno, ustedes estiman que el crecimiento pudiese llegar hasta 10%? Sí, es muy pertinente ese comentario que haces, Shirley, porque efectivamente tienes que verlo desde el punto de vista relativo, en comparación con el resto. No estamos diciendo, porque a veces cuando uno dice que algo va a crecer 10%, se interpreta como que está bien, que está en un boom, que no hay problemas, y no tiene nada que ver con eso. Simplemente tiene un desempeño por encima del promedio al resto de las regiones en el país que están en condiciones mucho más precarias. Ese es un poco el tema. Entonces es un tema, es un análisis que se hace también en términos relativos. En Portuguesa hay tres elementos importantes, digamos tres puntos diferenciadores que tal vez contribuyen a ese mejor desempeño en estos años comparado con el resto. El primero de ellos tiene que ver uno con un mercado de deuda de financiamiento privado que se ha desarrollado allí, es decir, hay personas, hay grupos privados, no necesariamente bancos, que están bastante restringidos en términos de crédito, prestando a diferentes actores de la región para sacar adelante cosechas, para sacar adelante negocios, y eso es un factor importante que está contribuyendo allí. No lo hacen por caridad, ese financiamiento es costoso, pero también los proyectos que están allí tienen unos niveles de rentabilidad que permiten costear ese financiamiento. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento es la sinergia, o por lo menos la colaboración que existe entre actores de sector público y sector privado. Más allá de las diatribas políticas, hay una dinámica donde fluye un poco el diálogo, donde se intentan resolver algunos problemas, y eso ha ayudado también al desarrollo de la actividad, ¿no? No solamente a nivel de gobernación y alcaldes, sino también del gobierno central a través de los ministros. Y en tercer lugar también está el rol de la propia agroindustria, que también ha dado apoyo a pequeños productores y las asociaciones que permiten pues sacar adelante cosechas en esta coyuntura. Entonces esos tres puntos que probablemente no los ves en la misma magnitud en otras regiones. Por ejemplo, si tú te vas, porque nosotros este es un análisis que estamos haciendo para un organismo multilateral, de un poco entender la dinámica económica en las distintas regiones en Venezuela, tú consigues, por ejemplo, hacia el sur del lago, una zona también importante de desarrollo agrícola que no está tan desarrollada. ¿Cuál es el factor que inhibe allí? Una situación de vías terrestres que están en muy mal estado y donde la escasez de combustible es muy alta y no hay ese diálogo, esa colaboración con las autoridades. Entonces ese es un factor que está inhibiendo en ese lado. Si te vas al lado de Mérida, el elemento central también es el problema de las vías y la falta fuerte de financiamiento. No hay un apoyo ni de bancos ni privado allí. Entonces, por eso insisto en el hecho de que hay unas características particulares hacia Portuguesa que han ayudado que tenga un mejor desempeño que el resto. Insisto, no significa que se han resuelto los problemas en Portuguesa, no significa que no haya escasez, no significa que las tierras cultivadas están muy lejos de lo que fueron en el pasado, o sea, pero en términos relativos hay unos elementos que hacen que tenga este factor de mejora comparado con el resto. Sí, ahora, los rubros o los sectores en el que ha crecido la economía desde Portuguesa, porque creo que es importante, lo dices bien, no quiere decir que el Estado tenga, digamos, unos niveles de crecimiento muy superiores a otros estados del país, pero la pregunta es, bueno, ¿qué se está produciendo allí? Que lo que se produce también llega de alguna manera al territorio nacional, ¿no?
¿Cuáles son los rubros que han crecido? Eso es un buen punto, Shirley, porque al final está también relacionado con los cambios que han ocurrido en Venezuela. No es un secreto que Venezuela pues está teniendo una caída de casi 80%, que su población se ha empobrecido, que la mayoría de los venezolanos son pobres y que hay una proporción muy importante de pobreza extrema. Por lo tanto, alimentos se convierte en el rubro clave para toda la familia. Fíjate tú, en promedio, casi el 70% de un gasto de una familia es en alimentos. Y si te vas a los sectores más pobres, eso puede estar en el orden superior al 90%. Eso le da un impulso importante al sector alimentos, que viene creciendo prácticamente desde el pico de 2020, de la pandemia en adelante, que empezamos a ver algunos signos de recuperación en algunos sectores. Pues uno de esos sectores es alimentos y está ligado a la producción de diferentes insumos de agroindustria y de productores, porque está sector primario y sector secundario, es decir, está el sector que produce y está el sector que procesa, para que se entienda un poco el tema. En Portuguesa conviven los dos, ahí hay áreas claves como arroz, harina, que están teniendo un impulso importante, que se están desarrollando nuevos actores, nuevas empresas, por eso tú ves más marcas presentes en el mercado, también pasta. Mucho de esto es producción nacional y también importaciones. Como siempre ocurre, los productores nacionales se quejan de las importaciones, pero en realidad conviven los dos elementos y está ligado a el tema del sector alimentos, bueno, insisto, como consecuencia de una economía donde eso es lo que más se demanda, lo que la gente está pidiendo. Fíjate que es expresión de eso, aunque sale un poco el tema que hablamos, pero para que se entienda, por ejemplo, todo lo que ha ocurrido con el auge de los retail, de los supermercados, que tú ves en cada esquina que se abre uno, bueno, porque justamente, dado la limitación de poder adquisitivo, la prioridad de la gente está en alimentos y medicinas, y por eso esos dos sectores han tenido un mejor desempeño que el resto. Es decir, que la parte de alimentos es lo que más ha crecido en Portuguesa, ¿correcto? O sea, ese rubro. Sí. Totalmente, exactamente. Ahora, lo otro, Asdrúbal, es la rentabilidad. Es decir, entiendo que ha crecido, que hay producción. Ahora, la rentabilidad y la sostenibilidad de esa producción o de esa industria. Sí, eso es un tema, digamos, más delicado, porque cambia un poco. En líneas generales, la rentabilidad en Venezuela se ha reducido. Sigue siendo alta. Tú sabes que rentabilidad y riesgo están asociados. Cuanto mayor riesgo tú tienes para invertir, para producir, mayor es la rentabilidad esperada. Pero comparado con años anteriores, pues ha sido mucho menor por diferentes distorsiones que están afectando esta economía, el tema de los impuestos, las distorsiones ligadas a la escasez y los problemas de servicios públicos, el elevado costo en muchas estructuras, todos esos elementos, y por supuesto también la incapacidad de poder ajustar en precios por el empobrecimiento de la población. Pero en general, es un poco lo que te decía con el financiamiento, muchos de estos proyectos que tú ves en Portuguesa tienen niveles de rentabilidad, vamos a llamarlo aceptables, por encima del promedio, que permiten incluso dejarle esa rentabilidad a quienes lo están acometiendo, pero también incluso pagar el financiamiento que están recibiendo, que no es un financiamiento barato. Estamos hablando, por ejemplo, el punto mínimo es 20-25% en dólares al año que tienes que pagar. Entonces no es digamos, un financiamiento que sea barato, pero, insisto, permite, o por lo menos los proyectos permiten acceder o pagar este financiamiento, ¿no? Entonces hay buenos niveles de rentabilidad. La sostenibilidad, Shirley, bueno, va a depender, obviamente, Portuguesa y lo que está ocurriendo ahí, ese pequeño, esa burbuja, para usar una expresión que le gusta mucho a la gente, digamos, no es replicable en otras partes si tú no entiendes estos elementos que destaqué, ¿no? Uno es, por ejemplo, los elementos de colaboración sector público, sector privado, cómo accedes a financiamiento, las diferentes formas de acceder a financiamiento, cómo tienes acceso a insumos, cómo se incorpora la agroindustria, porque es la que procesa todas esas materias primas y por lo tanto tiene que estar involucrada. Entonces el tema, y por supuesto, la dinámica macroeconómica general de un país con alta inflación, con inestabilidad cambiaria, con inestabilidad política. Entonces, la sostenibilidad va a venir en función
de trabajar esos temas. Pero yo sí creo que hay que resaltar estos nichos de resistencia, porque yo lo veo de esta manera, en que, bueno, a pesar de las múltiples dificultades que existen en Venezuela y que no las negamos, pues están tratando de sacar proyectos adelante. Eso lo vemos en Portuguesa, lo vemos en Yaracuy, lo vemos incluso en el propio estado Zulia, que es uno de los estados más golpeados, en la propia Mérida, a pesar de la situación tan difícil que está viviendo el estado, en la zona del sur del lago. Y yo creo que esos puntos hay que resaltarlos porque son esos, insisto, esos núcleos de resistencia que permitan, bueno, que tú vayas al supermercado y sigas viendo productos, que vayas y veas todavía que te lleguen hortalizas y verduras frescas con mucho esfuerzo y sacrificio que llegan, por ejemplo, a Caracas, que comparado con estos estados hay una distancia considerable que pasar, ¿no? Sí, yo te pregunté, bueno, ¿qué está pasando en Portuguesa? Pero también creo que la pregunta pertinente es, bueno, ¿qué han hecho distinto, ¿no?, al resto del país? Ese es el punto importante. Sí, y creo que estos puntos que destaqué son elementos que deberían considerarse en otras regiones, ¿no? Para evaluarlo. Claro, insisto, está el tema alimentos, ¿no? El sector alimentos también tiene un impulso importante porque, bueno, es lo que está demandando la gente. Le pasa igual, aunque es otro tema, a la industria farmacéutica, que también está teniendo un desempeño por encima del promedio, industria de servicio, industria de tecnología. Entonces, hay sectores cuya crisis les pega de otra manera. Entonces, por eso yo siempre insisto en la expresión de la triple desigualdad. Es decir, no es lo mismo estar en Caracas o en Portuguesa que estar en Amazonas, no es lo mismo ganar en dólares que ganar en bolívares, y no es lo mismo ser del sector alimento que ser del sector construcción. Entonces, a eso complejiza el análisis de Venezuela, porque, bueno, depende del sector donde tú estés, la perspectiva puede ser totalmente diferente. Fíjate que para un caraqueño que lea que Portuguesa de alguna manera tiene este crecimiento con respecto a lo que es la capital, bueno, es difícil entenderlo, por así decirlo, desde el punto de vista económico, bueno, entendiendo que la capital goza de algunas bondades que otros estados del país no tienen, ¿no? ¿Qué pasa con Caracas? Efectivamente, Caracas tiene un desempeño muy por encima del promedio, siempre ha sido así en realidad, pero se ha exacerbado con la crisis, es decir, el rol de Caracas se ha aumentado. Sí, pero no crece, fíjate, no crece, ¿no?, económicamente. No, este año no, este año va a estar más cerca de cero, así que comparado con Portuguesa está por debajo, pero cuando tú lo ves por niveles, es decir, por el número de transacciones, por el número de negocios, ya no hablamos de crecimiento, sino volumen, por supuesto que Caracas es mucho más grande que Portuguesa y que cualquier otro estado, fíjate, cerca del 40% de las transacciones que se hacen en Venezuela se hacen en el área metropolitana de Caracas, lo que es la Gran Caracas, y prácticamente un tercio de lo que se consume en Venezuela, eso está concentrado en la Gran Caracas. Entonces el peso de Caracas es muy significativo, aunque en este momento ese crecimiento se haya afectado. La razón muy simple, el crecimiento de Caracas estaba concentrado en comercio, en la actividad comercial, que dado lo que ha ocurrido en este último año y medio, con la fuerte contracción de consumo y la caída de poder adquisitivo, ese sector pues está en condiciones bastante precarias y eso está afectando la dinámica en Caracas, que es principalmente una dinámica comercial, no es una dinámica productiva como la que puedes ver en Portuguesa o en otras regiones del país. Sí, la otra pregunta, Rubén, para finalizar es, bueno, hay producción, al menos desde Portuguesa, la pregunta es el consumo, ¿no?, y con la contracción económica, bueno, hay suficiente, digamos, hay oferta, el problema es la demanda, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente puede realmente consumir lo que se está produciendo en esa cantidad en Portuguesa, por poner un estado del país? Efectivamente, Shirley, tú lo has dicho muy bien, tenemos un problema de demanda, sin embargo, es por sectores, ¿no? Nuevamente, en algunos rubros, incluso la producción nacional, con toda la caída de demanda, no es suficiente y tienes que importar. En otros sí. Entonces esto es bien importante, pero efectivamente, más allá de esas consideraciones, necesitas estimular la demanda, necesitas que los salarios en Venezuela aumenten, pero esto lamentablemente no se hace por decreto, no es un deseo que tengas Drúbalo Shirley, de decir, bueno, que suban los sueldos están atados a productividad, y productividad en esencia es producir más y mejor. Si no producimos más y en forma más eficiente, no van a poder aumentar los sueldos. Y eso es la trampa y la tragedia que tiene Venezuela y que tiene que resolver. Tiene que abocarse a que estos
experiencias que son más una excepción, como lo que está ocurriendo en estas zonas de Portuguesa, se convierta en una regla y se convierta en el día a día de las diferentes zonas de Venezuela para aumentar la producción, para que haya crecimiento, para que entonces tengas mejores sueldos y la gente pueda tener capacidad de compra y pueda tener ahorro, que es otra palabra que ha desaparecido de la cotidianidad del venezolano. Sin eso, efectivamente todo va a estar muy limitado y, bueno, el despegue de la economía no se va a dar. Sí, una pregunta, Asdrúbal. Este crecimiento Portuguesa también, no sé si lo has analizado, ellos han exportado. Bueno, sé por lo menos una de las empresas, Café Flor de Arauca, es una de los que exporta café y está precisamente allá en Acarigua, ¿no? Pero sí, algunas empresas de agro exportan, pero no son la mayoría, porque prácticamente se produce para el mercado local, ¿no? Con todo y la caída de consumo, pero efectivamente sí es bien importante entender que en muchas empresas fuera del ámbito de Portuguesa hay experiencias de exportación exitosas, caso tú lo has nombrado café, caso cacao, frutas también, el caso de los camarones, que es un elemento bien interesante, esto está más hacia occidente y todo lo que es la región del estado Zulia y sur del lago, más hacia la frontera, los estados andinos, ahí hay una dinámica bien interesante, también toda la exportación de pescado y de verduras y de frutas hacia las islas del Caribe, que también se está desarrollando. Entonces, si hay experiencias de exportación, todavía son pequeñas, son incipientes, pero un dato que yo siempre destaco, si nos comparamos con 2015, si comparamos 2022, que es el último año disponible, con 2015, las exportaciones del sector privado se multiplicaron casi por 5. Entonces, es un signo de cambio que está ocurriendo en Venezuela. Te agradezco mucho, Asdrúbal, que me hayas conseguido esta entrevista interesante, el crecimiento económico que se reporta en Portuguesa. Asdrúbal Oliveros, AR Oliveros. Pueden conseguirlo allí por Instagram y en Ecoanalítica, por supuesto, con los reportes. Te agradezco mucho. Gracias, Asdrúbal. A ti, saludos. 7:53. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos.